Muy buenos días, habla el profesor Manuel. Hoy vamos a abordar el tema inteligencia artificial desde su punto de partida, que es la inteligencia humana. Entonces, la inteligencia humana como referente para la inteligencia artificial, tenemos que entenderla, cómo funciona para poder imitar y poder simular la inteligencia artificial. Vamos a generar una serie de videos que nos van a hablar de las redes neuronales biológicas, las que conforman nuestro cerebro. También vamos a hablar de los pioneros de la inteligencia artificial. Hace más de 70 años se comenzó a trabajar este tema, no es nada nuevo. Lo que sucede es que ahora tenemos los medios y los sustratos para poder incorporarnos a esta tecnología. Las redes neuronales artificiales, que son, que consisten, para qué sirven, la ciencia de datos, nuevas profesiones y sobre todo el impacto en nuestra sociedad de la inteligencia artificial. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué espera que se haga? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué sabemos sobre inteligencia humana? Desde que se comenzaron los procesos autómatas, son procesos automáticos que hacen cosas que parecen inteligentes, Para unos son simplemente el seguimiento a unas reglas predefinidas, como por ejemplo la producción en serie de vacunas. Y hoy en día la interconexión y el manejo cerebral, cómo se genera la interconexión entre neuronas a través de las redes y cómo se interconectan e interactúan para producir algunos resultados y razonamientos. Entonces, hacia futuro podríamos pensar que toda esta red de interconexión electroquímica puede trascender más allá del ser humano. Entonces, nos aventuramos en la idea de inteligencia universal, mucho más enfocados hacia el futuro. Sabemos que procesa el pensamiento con la mente, la conciencia, las emociones, pero realmente desconocemos la esencia de la inteligencia humana. Podemos llegar a pensar que sabemos que pensamos, que tenemos una conciencia o no la tenemos, que tenemos emociones, sentimientos y que interactuamos con el mundo que nos rodea de una u otra forma, ya sea razonando, ya sea tomando acciones, ya sea ejecutando procesos de una manera automática. Entonces, sabemos eso por observación, pero no conocemos la esencia de la inteligencia. ¿Qué es realmente la inteligencia? ¿Cómo se produce? ¿Con qué está interconectada? ¿Qué elementos desconocidos la componen? Etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que es una facultad mental que nos permite pensar, con o sin cerebros. ¿Será que podemos pensar sin un cerebro? ¿Necesitamos el cerebro para pensar? ¿Tienen que estar los dos? Bueno, hoy en día se habla de diferentes tipos de cerebros, como el cerebro propiamente dicho, que es el que tenemos en la cabeza, y hay otros cerebros que están, digamos, distribuidos a lo largo del cuerpo humano o del cuerpo animal, en su corazón, en su sistema de digestión o su sistema digestivo. Entonces, se habla de procesos biológicos, se habla de neurociencia, se habla de racionamiento abstracto. ¿Qué es el razonamiento abstracto? ¿Cómo podemos lograr? ¿Será que una máquina puede hacer razonamiento abstracto? ¿Será que puede tomar decisiones? De pronto sí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Y para poderlo entender tenemos que analizar y profundizar en la inteligencia humana hasta donde podamos. Entonces, la inteligencia artificial está limitada a imitar, a simular, a repetir las experiencias humanas de aprendizaje. Si un humano, por ejemplo, aprende a hacer una tarea, cualquiera que sea, utilizando sus facultades, le puede enseñar a una máquina a hacer lo mismo. Tal vez no tenga conciencia la máquina, pero lo puede hacer. Entonces parecen actividades inteligentes, simulan actividades inteligentes, por ejemplo, el lenguaje. Una máquina puede hablar y dependiendo de su capacidad para hablar, podría confundirnos y pensar que es inteligente en mayor o menor grado. Entonces, sobre el tema vamos a ver más adelante
la prueba de Turing y vamos a entender un poquito cómo es que funciona esto. Dentro del aprendizaje autónomo de las máquinas o el machine learning, vamos a entender cómo una máquina aprende por sí sola y empieza a autoprogramarse y a ejecutar tareas que de pronto no fueron explícitas dentro de su programación original. Entonces el procesamiento de datos y tareas a veces y se acerca mucho a una forma inteligente de actuar, de pensar, de razonar, aunque no incorporemos esos términos a la máquina. ¿Qué sabemos de la inteligencia humana? Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que el cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento hasta que se determinó a través de las tomografías, que son simplemente imágenes que registran la energía en ciertas zonas del cerebro, ya sea energía electromagnética o eléctrica, y eso se puede traducir en imágenes como se observa aquí abajo, ¿no? Donde se ven zonas, se visualizan zonas con mayor o menor energía en estas tomografías, y entonces se pensaba que dependiendo de qué acción, de qué operación el ser humano en ese momento hacía, se activaban siempre estas regiones, pero no hay tal. No hay tal porque las regiones en el cerebro se actúan integrándose con una cantidad de funciones internas y unas redes neuronales paralelas, de tal forma que esto parece más bien es como una orquesta donde hay un director y el director empieza a integrar todas estas funciones energéticas en diferentes partes. Entonces, nos perdimos y lo que antiguamente se consideraba como que ciertas zonas del cerebro determinaban la conducta, no es definitivamente, y perdón la redundancia, definitivo. Entonces, sí hay cierta influencia de determinadas zonas físicas del cerebro para ciertas conductas, pero cuando se actúa, eh, se incorporan una serie de funciones integradas a todo el cerebro. Entonces, toca independizar esta parte. Resulta que cuando alguna zona del cerebro se descompone, las redes neuronales que están paralelas a esta red que originó el conocimiento crean un comportamiento similar y crean nuevas redes que pueden repetir la operación y pueden generar conocimiento y generar racionamiento en las redes neuronales paralelas. Entonces es bastante interesante cómo las funciones cerebrales son reemplazadas por diferentes tipos de redes. Por ejemplo, el caso del Alzheimer. El caso del Alzheimer se está estudiando mucho cómo reemplazar esas redes de memoria que existían o que se están creando con unas nuevas redes reforzadas para manejar la enfermedad. Entonces, muy interesante el tema de redes y la inteligencia. Conceptos, componentes, eh, para acercarnos más al tema de la inteligencia, tendremos que pensar en qué es la mente, qué es la psique. Y cuando hablamos de la mente, entendemos como un proceso de la inteligencia, ya sea consciente o inconsciente. Es decir, me doy cuenta de lo que hago o simplemente lo hago automáticamente. Hago cosas inteligentes, ya sea consciente o inconscientemente. Tengo a través de mis sentidos una serie de emociones afectivas, eso hace parte de la inteligencia, de la mente, que son los sistemas autómatas, como yo automáticamente, después de un tiempo de entrenamiento, puedo conducir un vehículo, por ejemplo, y yo no estoy pensando en cómo conducirlo, simplemente lo hago. Y son sistemas autómatas, ¿no? De automatización. Los sistemas de aprendizaje heredados es un tema bastante complejo, cómo heredar el conocimiento, cómo transportar el conocimiento. Hoy día se habla de cómo repetir el conocimiento y almacenarlo inclusive en algunos sistemas de memoria y después devolverlos
a un sistema original o a otro, y las ciencias que estudian y se rompen la cabeza tratando de entender todavía los fenómenos de la mente, como la psicología y la psiquiatría con un caso de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la medicina. Antiguamente el alma es un ser independiente, un ser, un ente independiente que se desliga en el momento de la muerte del cuerpo físico y más bien está relacionado con el conocimiento de Dios, con la religión y como un término místico que nos lleva a entender un poco lo que es el espíritu y que simplemente es un ente independiente separado. Hoy en día es bastante cuestionado este tema sobre cosas independientes y más bien se tiende a pensar como el comportamiento de los seres y de las cosas como un todo, como un todo. Es decir, es mucho más holístico y los sistemas holísticos requieren que para que funcione deben estar integradas todas sus partes y independientemente cada una de ellas no se puede manejar por separado. Dentro de la inteligencia podemos encontrar algunos componentes y hablamos un poco de inteligencias múltiples cuando hay bastantes teorías y pensamientos con respecto a los tipos de inteligencia, pero nos ayuda muchísimo a entender, por ejemplo, lo que es el pensamiento lógico matemático. Y hay personajes que han sobresalido en estos temas como Newton, Einstein, Tesla, Stephen Hawking, que han desarrollado teorías bastante complejas sobre el universo, sobre el comportamiento del universo en general. Esto le da mucha fuerza a lo que es la razón, a cómo teóricamente se puede concebir cosas que ni siquiera se han visto. Por eso estas personas las llaman genios, porque son genios en imaginar, en visualizar sin conocer una cantidad de comportamientos del universo que posteriormente se pueden comprobar. Entonces, el pensamiento lógico matemático comprende una rama de la inteligencia bastante interesante, pero no es la única. La lingüística, por ejemplo, viene a ser también importante, sobre todo en la capacidad del manejo de idiomas, en la capacidad del manejo del lenguaje. Y hay una rama, hay una disciplina de la inteligencia artificial que está dedicada completamente a los procesos del lenguaje. Y es bastante compleja cómo lograr que una máquina utilice las palabras adecuadas para expresar una idea que ella misma conforma a través del procesamiento del lenguaje y el aprendizaje del lenguaje en máquina. Entonces, en estas ramas sobresalen, por ejemplo, profesores, abogados, escritores, que desarrollan el lenguaje y pueden coordinar una cantidad de posibilidades con las palabras y sobre todo expresar ideas. El siguiente, la inteligencia artística creativa musical, la sensibilidad natural. Entonces, Da Vinci es uno de nuestros ejemplos en inteligencia integrada al desarrollar unas obras que han tenido un valor universal y que se ha preservado durante el tiempo. O músicos como Ludwig van Beethoven. Hoy día tenemos muchos talentos en personas jóvenes que interpretan instrumentos casi o mejor o igual a los antiguos músicos. En teoría musical hay desarrollos espectaculares. Ya hoy se habla también de máquinas creando música. Entonces, veamos este aspecto de la inteligencia. Eh, Sin palabras, la ingeniería desarrollada por Da Vinci, el arte, las mediciones, el pensamiento creativo, son inteligencias que componen la inteligencia general humana. Hoy día se habla de la inteligencia naturista, que es ecológica, que es el entendimiento y sentimiento con el entorno natural. ¿Cómo yo me integro a la naturaleza? ¿Cierto? Es una comunicación con la naturaleza. Es un sentimiento y una expresión y un comportamiento.
esa inteligencia prevalece y se empieza a ser determinante en estos tiempos. Emocionalmente, sentir y pensar son dos formas fundamentales del conocimiento. No solamente pensar, ejecutar, porque entonces lo relevamos únicamente a la máquina, sino la parte emocional. Emoción y razón aportan todos los recursos sinergéticos para la interrelación, para la sociedad. Entonces, eh, el comportamiento, por ejemplo, empresarial, requiere de trabajadores que tengan un alto grado de inteligencia emocional. Y los reclutadores de, laborales hacen bastante análisis y énfasis en la inteligencia emocional de sus futuros trabajadores. No necesitan genios, no necesitan calculistas, necesitan es gente con inteligencia emocional. Y cuando hablamos de relaciones interpersonales, pues se expresan todas estas emociones y sentimientos con la sociedad. Entonces, la capacidad de que una persona se pueda conocer a sí misma hace que esa persona pueda conocer a otros. Si una persona no se conoce a sí misma, le es más difícil poder entender a las personas que lo rodean con las personas que se interrelacionan. Entonces, en base en eso, se aprende y se toman decisiones. Cuando hablamos de inteligencia existencial, vamos un poco más allá y trascendemos un poco más allá de la comprensión del ser. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en este mundo? Todo eso hace parte de la inteligencia. Entonces, veamos al ser humano y pensemos, si nos detenemos 5 minutos, a ver por qué la inteligencia artificial es una inteligencia débil que apenas comienza a dar sus frutos y que tenemos que valorar cuáles son los resultados que nos da todo este sistema de inteligencia artificial en relación con la inteligencia humana. Es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacer. Inteligencia interpersonal también toma un papel muy importante en nuestros días, en este siglo, porque se requiere liderazgo, empatía, se requiere asertividad en nuestras decisiones. Entonces, la responsabilidad y la honestidad hacen parte de toda esta relación interpersonal y toda esta inteligencia. Un ser que no es inteligente no puede manejar una relación interpersonal, se le dificulta, mientras que si está desarrollada su inteligencia interpersonal va a tener liderazgo, asertividad y va a tener mucho éxito en su desempeño profesional. Aquí se habla también de la elección de la pareja, ¿no? Hablando de un tema un poco más cerrado, la elección de la pareja, cómo un ser humano elige a otro para que sea su pareja. Y ahí intervienen una cantidad de facultades mentales que cada uno de los actores utiliza para poder seleccionar su pareja. A veces son cosas ilógicas, pero fíjate que aquí entramos en el ramo de la inteligencia interpersonal. Y naturista, nuestra relación con el entorno natural, ya sean las plantas, los animales, las personas, la interrelación, la coordinación y la supervivencia en armonía. Entonces, sentimientos entran aquí. ¿Qué siento por la naturaleza o qué siente la naturaleza por mí? ¿Cómo se afecta esa interconexión entre los seres vivos y los seres no vivos y los elementos que componen el universo? Entonces, nos vamos a la existencial, a la inteligencia existencial, donde queremos saber quién soy yo, para dónde voy, cuál es mi papel en este mundo, por qué vivo, por qué muero, y comprende todo lo que es la inteligencia natural y universal. Mil gracias y nos vemos en el siguiente video.